Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Calderón. En los siguientes minutos voy a tocar el tema del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones metabólicas caracterizadas por la presencia de cuatro componentes. Uno es la obesidad central, dos es el aumento de la presión arterial y tres es la hiperglicemia. Cuatro es la disminución del HDL o la elevación del LDL. Muy bien, el síndrome metabólico está asociado a problemas cardíacos, a problemas de lípidos, por lo tanto, infarto miocardio, accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, hiperglicemia, presencia de diabetes mellitus, demencia, neoplasia, síndrome ovario poliquístico y también hígado graso no alcohólico. El síndrome metabólico es un conjunto de síntomas y signos que aparecen frecuentemente asociados y que tienen que ver la presencia de resistencia a la insulina. El síndrome metabólico está muy asociado a cambios epidemiológicos que se han dado en los últimos 50 años. Fíjense, en 1970 la pirámide poblacional tenía una amplia base en los niños. Eso se ha ido disminuyendo. En el 90 se implementan políticas de control poblacional y la pirámide se va acortando en la base. Para el año 2025, lo que se ha ocasionado es que la pirámide se ensanche en la base. No hay un crecimiento de niños, sino se mantiene todavía. Y lo que han aumentado es los adultos mayores, debido al siguiente factor. Desde el año 1950 hasta el año 2020, la esperanza de vida se ha incrementado de 43 años hasta casi 75 años. Esto es tanto en hombres como en mujeres, y el promedio global para la esperanza de vida para el año 2000, por ejemplo, era 68 años. Incluso las mujeres viven más que los hombres, ¿no? Entonces, ustedes deben saber que sus hermanos, primos, en promedio deben tener uno o dos hijos. En cambio, sus papás o sus abuelos tenían cinco o seis hijos, ¿no? Eh, Estoy seguro que no han conocido a sus bisabuelos, pero sí conocen a sus abuelos, que deben superar los 75, 80 años. Y probablemente ustedes cuando sean adultos mayores van a superar fácilmente los 75, 80 años. Esto tiene que ver con la prevalencia de diabetes, con hipertensión, hipercolesterolemia y obesidad en el Perú. Hay estudios que se han realizado en diferentes ciudades del país, donde se encuentra, por ejemplo, que la obesidad está entre el 24 y 34% en Lima, Piura, hipertensión 30-35%, colesterol elevado entre el 24 al 48%, prevalencia de diabetes que va entre el 2 al 6-8%, y también tiene que ver con las prevalencias de obesidad en el Perú, ¿no? En Lima, por ejemplo, se reporta estudios de sobrepeso entre 40%, obesidad 21%, obesidad central 40%, hipertensión arterial 30%. Este es el estudio NANES que evalúa el síndrome metabólico desde del 99 al 2002 y encuentra con el criterio TP3 que la prevalencia de síndrome metabólico entre las edades de 20 a 29 años está en el 15%. El pico se logra a los 60 a 69 años con el 50% en hombres y ya en los 40 años está cerca del 40%. Las mujeres también es algo parecido, es alrededor del 10% a los 20 años, a los 40 ya es 30%, a los 60 años es 60%, es el pico y se baja un poquito a los mayores de 70 años. Entre las diferentes razas, la prevalencia del síndrome metabólico es mayor en los mexicoamericanos, acá pueden estar los peruanos, los latinoamericanos, los afroamericanos tienen una prevalencia de 21% y la raza blanca 23%. En América Latina, según la población urbana o rural, en hombres es 20%, en mujeres es cerca de 25%. En la zona rural, en hombres es alrededor del 7% y en mujeres es alrededor del 34%. Una diferencia importante en zona rural y en mujeres. Y en la raza mestiza está alrededor del 20% tanto en hombres como en mujeres. En Perú, este es un estudio que se realizó en Lima Metropolitana, en la costa, en la ciudad urbana, ciudad rural y en la selva, y se encuentra que la prevalencia más alta del síndrome metabólico está en Lima Metropolitana con 28%, le sigue el resto de la costa con 26%, Sierra Urbana con 21%, Sierra Rural 18% y la selva 26%. Esto es estadísticamente significativo, o sea, en la costa
tiene más prevalencia de síndrome metabólico, le sigue la selva y luego la sierra y en último lugar la sierra rural. Los componentes del síndrome metabólico, tanto en hombres, mujeres, el más frecuente es la obesidad central, le sigue el HDL bajo y luego la hipertriglicerides, ¿no? Con menor prevalencia la hipertensión y la hiperglicemia. Si uno evalúa la presencia de síndrome metabólico según los niveles de pobreza en Perú, los no pobres, por ejemplo, la obesidad tiene 70% y la pobreza extrema llega al menos de 60%. Lo que se refiere a hipertrigliceridemia está en 32% y en los de pobres extremos está menos de 20%. Igual, la hipertensión arterial tiene también alrededor de 20% y baja a cerca del 15% en pobreza extrema y la, la hiperglicemia está entre el 8 hasta el 6%, ¿no? Esto es estadísticamente significativo. Los componentes del síndrome metabólico son más frecuentes en pobladores no pobres, le siguen los pobres no extremos y finalmente los pobres extremos, ¿sí? Algunos componentes del síndrome metabólico, como la obesidad, son más frecuentes en población migrante, ya sea por la obesidad o obesidad central, es más frecuente que en población no migrante, ¿no? Los componentes del síndrome metabólico tienen que ver con las 5 variables que hemos dicho: presión arterial, triglicéridos, HDL, obesidad central y finalmente la hiperglicemia. Quizás el criterio más importante que deben tener en cuenta ustedes son los criterios del ATP3. La obesidad abdominal en hombres más de 102, en mujeres más de 88, dislipidemia, triglicéridos más de 150, HDL menor de 40 en hombres, menor de 50 en mujeres, presencia de hipertensión arterial mayor de 130 con 85 en, 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 tomado con los criterios de reposo, que el paciente no haya corrido, etcétera, ¿no? La glucosa mayor o igual a 110 y algunos sinónimos de síndrome metabólico son el síndrome X, el síndrome de Reuben, el síndrome de resistencia a la insulina, el síndrome plurimetabólico o el cuarteto mortal. Otros componentes del síndrome metabólico están asociados a incrementos del ácido úrico, de la HDL densa y pequeña, del PAI-1, fibrinógeno, el factor de von Willebrand, microalbuminuria, proteína C reactiva, NASH, la ferritina elevada, disfunción endotelial, ovario poliquístico o leptina elevada. El diagnóstico de síndrome metabólico puede hacerse en base a 3 variables del ATP3. También pueden ponerse el criterio de OMS o el criterio de resistencia a la insulina. Hay varios criterios que evalúan la cintura, la relación cintura-cadera, la evaluación de la obesidad por estudios de DEXA, por tomografía o resonancia, pero no son útiles epidemiológicamente. Acá tenemos un resumen de los criterios diagnósticos, ya sea de la OMS, de la ATP3, de la Asociación Americana de Clínicos Endocrinólogos, IDF o los criterios armonizados. Pero lo que más nos vale son los criterios del ATP3. Tiene que haber 3 o más factores de obesidad abdominal, HDL bajo, triglicéridos elevados, glucosa mayor o igual a 110, presión arterial mayor de 130,85. Otros criterios como OMS involucra microalbuminuria, la relación albuminuria-creatinina, el AIDS, la Asociación Americana de Clínicos Endocrinológicos, incluye, por ejemplo, acá la resistencia a la insulina o la presencia de diabetes tipo 2, pero en general lo que nos debe guiar es el ATP3, ¿no? Este es una resumen de los criterios diagnósticos del ATP3. Acá están. Tiene que ver con lo que dijimos: obesidad, triglicéridos, HDL, presión alta y presencia de glucosa mayor o igual a 110. ¿Cuáles son las causas del síndrome metabólico? Hay causas adquiridas como el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, las dietas ricas en carbohidratos. También hay causas genéticas, ¿no? Y lo que tiene que ver acá es el efecto de la insulina, ¿no? La insulina, que tiene que ver con el aumento de la captación de glucosa en el músculo, disminución de la producción hepática de la glucosa, aumento de la síntesis de proteínas, incremento de la síntesis de lípidos, disminución de la degradación de lípidos, o sea, disminución de la lipólisis. Tiene que ver también con el efecto de la insulina en el
endotelio. Recuerden que la insulina tiene un receptor, este receptor afecta al sustrato receptor de insulina y estos activan muchos oncogenes, el oncogen ROS, el RAF, las proteínas quinasas y producen mitogénesis. Pero por otro lado, también actúan otros tipos de moléculas como la bomba sodio-potasio TPasa, el gen del óxido nitroso, a través del gen AKT y el RAC, y lo que producen es inflamación. Por lo tanto, van a incrementar la presencia de angiotensina 2 y eso a su vez va a estimular mayor inflamación y va a provocar, por ejemplo, que tengamos eh, mayor predisposición a fenómenos inflamatorios. Y uno de estos, por ejemplo, es que aquellos pacientes que tienen diabetes tienen una disminución en su evolución del flujo sanguíneo en los brazos, ya sean en hombres como en mujeres, o ya sea evaluando diferentes componentes como el metacolina o el nitroprusiato de sodio. También el síndrome metabólico tiene implicancias. Fíjense que cuando uno evalúa las concentraciones de insulina, a mayor insulinemia, cuando el quintil está más alto, la mortalidad por enfermedad cardiovascular es también mayor. O sea, a mayor hiperinsulinemia, el riesgo cardiovascular se incrementa. Igual, la mortalidad cardiovascular se incrementa si es que el paciente tiene mayor glucosa. Si es que el paciente tiene diabetes y esta incluso es no conocida, pues va a tener mayor mortalidad. Eh, el síndrome metabólico tiene que ver también con diferentes mediadores que produce el adipocito. El adipocito, recordemos, es un órgano endocrino que fabrica ácidos grasos libres, leptina, factor de necrosis tumoral alfa, adipsina, adiponectina. Entonces, lo que tenemos es que la um, presencia del adipocito provoca que, por ejemplo, se genere una hormona que se llama resistina y esto a su vez afecta el cerebro, el hígado, el músculo, le provoca resistencia a la insulina, y también fabrica factores de necrosis tumoral, leptina, ácidos grasos, que alteran el músculo, el hígado y el páncreas, ¿no? Por ejemplo, altera la secreción de insulina por el páncreas. Y lo que podemos ver es que los ácidos grasos también tienen un efecto a nivel del hígado. Aumenta, por ejemplo, la gluconeogénesis. A nivel del músculo disminuye la captación de glucosa. Y también esta disminución de la captación de glucosa va a hacer que la glucosa se incremente. El incremento de la gluconeogénesis hace que haya una mayor producción de glucosa y se produce hiperglicemia. Y también la hiperglicemia estimula el páncreas a que se fabrique insulina y se provoca la hiperinsulinemia, ¿no? Entonces, la presencia de lípidos elevados, la obesidad, hace que los ácidos grasos provoquen efectos en el músculo, en el hígado, también en el páncreas, ¿no? Esto a su vez va a provocar hiperglicemia, hiperinsulinemia y por ende diabetes tipo 2. Y esta diabetes tipo 2 a su vez va a provocar glucotoxicidad y aterogénesis. Entonces, la resistencia a la insulina tiene que ver con factores genéticos, tiene que ver, como decía Central, con la presencia de altas concentraciones de grasa en la dieta, el estrés, el sedentarismo, el tabaco, incluso el estrés con la hipercortisolemia, y esto provoca resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Esto trae consecuencias. Por ejemplo, va a provocar hiperglicemia, intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2, puede provocar hiperglicemia, hipertensión arterial, concentraciones de HDL bajo, LDL pequeña y densa, hipertriglicemia, incrementos del PAI-1 y por ende también aterosclerosis. Por ende, la presencia de resistencia a la insulina a la larga provoca cambios en la glucosa, diabetes, hipertensión, LDL pequeña y aterosclerosis. Hay fenómenos genéticos, influencias ambientales que provocan resistencia a la insulina. La obesidad, el tabaco, la ingesta de grasas saturadas, el sedentarismo, provocan cambios en el metabolismo de la glucosa, que pueden provocar intolerancia a la glucosa o diabetes. Hay también alteraciones del metabolismo del ácido úrico como hiperglicemia, gota o litiasis renal, dislipidemias como hipertrigliceridemias, hiperlipemias postprandiales, concentraciones de HDL bajo,
aumento de LDL densa, cambios hemodinámicos como hiperactividad simpática, retención de sodio, hipertensión arterial, o cambios hemostáticos como elevación del PAI-1, fibrinógeno elevado, y esto a su vez conlleva a que vamos a tener enfermedad coronaria presente. De tal forma que hay una programación genética, epigenética, cambios de estilos de vida, esto conlleva incremento de la adiposidad visceral, este, esto hace que los ácidos grasos estén elevados, la adiponectina esté disminuida, esto hace a nivel hepático que la resistencia a la insulina incremente, se incrementa la gluconeogénesis, hay esteatosis hepática, en el músculo se produce resistencia a la insulina, hay disminución de la captación de glucosa en el músculo, a nivel del páncreas hay falla en la célula beta, hay una relativa hipoinsulinemia, a la larga eso conlleva la diabetes tipo 2 y el tener el incremento de ácidos grasos libres e incrementar la resistencia a la insulina o la gluconeogénesis hace que se incremente la proteína C reactiva, haya dislipidemia heterogénica con incremento de triglicéridos, disminución de HDL, aumentos de LDL denso. El adipocito fabrica factores de necrosis tumoral, interleuquina 6, el PAI-1, que hace incremento, junto al incremento de la proteína C reactiva, hace que se esté en un estado proinflamatorio. El PAI-1 elevado hace un estado protrombótico y eso a su vez conduce a una disfunción endotelal, hipertensión arterial y también la resistencia a la insulina provoca mayor hiperinsulinemia y eso también provoca mayor resistencia a la insulina. A la larga, eso conlleva a la presencia de una aterosclerosis, ¿no? La obesidad también se ha demostrado que es un factor de riesgo para la presencia de diabetes tipo 2, o sea, a mayor índice de masa corporal hay mayor prevalencia de diabetes, ¿no? Ya sea una persona de 40, 50, 55 años. Y también, tanto en hombres como en mujeres, la presencia de uno, dos o tres componentes del síndrome metabólico es importante, de tal forma que, por ejemplo, la cintura junto a la presencia de hipertensión arterial o colesterol elevado o HDL bajo o uno más factores de riesgo hace que tenga una mayor riesgo cardiovascular, ya sea en hombres como en mujeres. O sea, a mayor o a más componentes del síndrome metabólico, el riesgo de enfermedad cardiovascular se incrementa. La prevalencia de diabetes también se incrementa de acuerdo a la relación cintura-cadera. Si la relación es mayor de 0,81, la prevalencia es más alta, incluso es más alta en los obesos. Los obesos con índice de masa corporal mayor de 39. Los obesos moderados se incrementan más o menos, pero en los no obesos no se incrementan. El síndrome metabólico también tiene implicancias. La mortalidad tiene que ver acá con el número de factores de riesgo. A mayor número de factores de riesgo, la mortalidad se incrementa y eso se incrementa más si el paciente es diabético, ¿no? Igual, los eventos coronarios se incrementan más cuando el LDL es más alto y cuando el paciente tiene presencia también de diabetes. Eso se ve acá también con resistencia a la insulina, el riesgo coronario se incrementa cuando los valores de insulina son más altos y el riesgo se incrementa cuando el paciente va a tener niveles de insulina altos, ¿no? Eh, ya sea cuando se comparan valores de colesterol, o ya sea cuando se va a comparar valores de insulina. Entonces, cuando ya tenemos la presencia, el diagnóstico de síndrome metabólico, lo que vamos a tener es qué tratamiento le vamos a dar. Podemos darle educación, dieta, ejercicio, disminución del tabaco. Y si queremos manejar la obesidad, hay medicamentos que tenemos que hacerle cambios de estilo de vida y también podemos darle orlistat. Si el paciente tiene intolerancia a la glucosa, podemos usar metformina. Si el paciente tiene hipertensión arterial, le podemos dar un inhibidor de enzima convertidora, un ARA2 o bloqueador de canal de calcio. Si el paciente tiene dislipidemia, podemos usar fibratos, estatinas. Si el paciente tiene estado de hipercoagulación, aspirina, clopidogrel. Si tiene disfunción endotelial, metformina, fibratos, estatinas o inhibidores en K. Entonces, el tratamiento del síndrome metabólico tiene que ver con que tenemos presencia de obesidad, diabetes o enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos un síndrome metabólico clínico, acá podemos hacer un tratamiento no farmacológico,
el síndrome metabólico ya está manifiesto, podemos usar tratamiento farmacológico. Tenemos que tratar la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia. Para, hay estudios que tienen que ver con la prevención de diabetes. Vamos a ver algunos estudios de ellos. Por ejemplo, el estudio prospectivo de Estados Unidos, China, Suecia, Finlandia, muestran que los cambios moderados en dieta y ejercicio retrasan el inicio de la diabetes. Ahí está el estudio del DPP, en los cuales se demuestra, por ejemplo, que de todas las causas, la intervención sobre la obesidad y la pérdida de peso disminuye la prevalencia de enfermedad cardiovascular, cáncer o condiciones asociadas a diabetes. Este es el estudio de aquí, en el cual se ve que tanto la dieta, el ejercicio y la dieta más el ejercicio disminuyen la prevalencia de diabetes, ¿no? Es es un efecto importante en la reducción de la prevalencia de diabetes. Para el peso es muy importante que sepamos distinguir cómo se diagnostica la obesidad, cómo se clasifica, si tiene sobrepeso, obesidad de primer grado, segundo, tercer grado. Recuerden que obesidad es más de 30, obesidad mórbida es mayor o igual a 40. Y el riesgo de cintura, tenemos que recordar que en mujeres 88, en varones 102. Y para el control de la obesidad es importante que tengamos una meta clara, que la reducción de peso debe ser entre el 5 y 7% en un año, que lo ideal es tener un índice de masa corporal menor de 25 y se debe reducir la cintura en varones a menos de 102 y en mujeres a menos de 88, y que se debe mantener la pérdida de peso de manera sostenible. La meta de reducción de peso es entre el 5 a 10%, es 1 o 2 kilos por mes y se hace de manera sostenida. Eh, el otro punto es que la actividad física debe ser constante, debe empezarse con actividad moderada, 45 a 60 minutos, 5 días a la semana, y se puede hacer actividad complementaria. Se debe hacer entrenamiento de resistencia 2 días a la semana, entre los ejercicios de resistencia están las sentadillas, las zancadas, las flexiones, las aperturas, y que deben ser parte de un calentamiento antes de hacer las caminatas. El manejo del síndrome metabólico tiene mucho que ver con la composición de la dieta, con reducción de la grasa a menos del 25% de las calorías, las grasas saturadas a menos del 7%, reducción de las grasas trans, que tienen que ver con las pizzas, las papas fritas, todo lo que es comida chatarra, ¿no? Los embutidos, la chipapa, los mariscos, es lo que tenemos que evitar. Evitar también los azúcares simples, todos los jugos, los extractos, las gaseosas, incluyendo las dietéticas. Y el manejo del síndrome metabólico tiene mucho que ver con la reducción de todo lo que es las grasas trans, todo lo que es frituras, huevo frito, tocinos, embutidos, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con comida chatarra. El manejo de la dislipidemia tiene que ver con dieta, ejercicio y el manejo del riesgo de los lípidos. Según el criterio del ATP3, uno tiene que tener la meta principal en base al LDL y según la categoría de riesgo. Una meta secundaria es el HDL y si el triglicérido tiene más de 500 se puede iniciar también tratamiento con fibratos. ¿Quiénes tienen riesgo muy alto? Pues los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, los que tienen diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 con enzima orgánica, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular menor de 60, los que tienen un riesgo con un score más de 10 a mortalidad a 10 años. Los que tienen riesgo alto son los que tienen el riesgo cardiovascular patológico. Por ejemplo, tienen un paciente que ha sufrido un infarto antes de los 55 años, o tienen un cálculo de riesgo de score entre 5 a 10 años, 5 a 10% de mortalidad en los scores de mortalidad cardiovascular. Riesgo moderado son los que tienen un score entre 1 y 5%, y riesgo bajo son los que tienen un cálculo de score menor del 1%. Entonces, dependiendo del riesgo, si uno tiene un cálculo de riesgo del score cardiovascular mayor del 10% y el LDL es menos de 70, los cambios son cambios de estilos de vida y podría considerar fármaco. Pero si el LDL está entre 70 y 100, ya tengo que hacer cambios de estilo de vida y terapia farmacológica. Si el LDL está más de 100, tengo que hacer medicamentos, tengo que usar fármacos, ¿no? Si el riesgo cardiovascular está entre el 5 y 10% y el LDL es mayor de 100, tengo que usar fármacos.
Si el riesgo cardiovascular es menos, si el LDL es menos de 100 y tengo un riesgo entre 5 y 10, debo usar estilos de vida. Si el paciente tiene un riesgo de score entre el 1 y 5% y el LDL es menor de 100, cambios estilos de vida. Si es que no funcionan los estilos de vida y el LDL es mayor de 100, debo considerar fármacos y no se controla con estilos de vida. Si es menos de un 1% y tengo el LDL mayor de 100, hago cambios de estilos de vida. Si es que el LDL es mayor de 190 y el score es menos del 1%, hago estilos de vida y si no controla, empiezo fármaco. Entonces, acá importa el riesgo, el score que tenga el paciente, el riesgo que tenga y el LDL. El LDL clave es el 100, y el punto es que el score es que es más de 10. Eh, el otro punto es el manejo de la presión arterial. Tengo que bajar una presión arterial por encima, eh, tengo que controlar la presión arterial si está más de 140,90. Si está más de 140,90, debo iniciar terapia farmacológica, y si es que está con una presión en 120/80, solamente hago cambios de estilos. Entonces, en el primer escalón utilizo un IECA o un ARA2, o podría usar un diurético antagonista de calcio, puedo usar uno o dos comprimidos, puedo usar dos fármacos. Si con este no controla, el siguiente escalón es un IECARA2, un diurético, puede ser hidroclorotiazida, más un antagonista de calcio, como puede ser amlodipino, ¿no? Si es que no controla, entonces usaré un inhibidor ECA o ARA2 más una tiazida, más un antagonista de calcio, más espironolactona. Entonces tengo los tres escalones terapéuticos para el manejo del paciente, ¿no? En el manejo de la glucosa tengo que retardar la progresión a la aparición de prediabetes. Entonces tengo que hacer cambios de estilos de vida, y si es que no mejora, tengo que usar metformina. Tengo que controlar el peso, mejorar el estilo de vida, y el paciente tiene que entrar a un manejo integral. Entonces, el manejo del síndrome metabólico tiene que ver con manejo de la obesidad, puede ser orlistat, intolerancia a la glucosa con manejo de metformina, presión arterial, IECA, SARA2, bloqueadores de canales de calcio, dislipidemia, atorvastatina, estatinas o fibratos, alteraciones en la coagulación, aspirina, clopidogrel, disfunción arterial, puede ayudarme metformina, fibratos, estatinas. Y recordar que el síndrome metabólico es un síndrome que está muy presente en nuestro medio. Cerca del 30% de nuestra población tiene síndrome metabólico. En Lima es muy frecuente. Lo vamos a ver, está asociado a pobreza, está asociado a migración, y los principales componentes del síndrome metabólico, como ya lo dijimos, es obesidad abdominal, HDL bajo y hipertrigliceridemia. Pero no debemos dejar en cuenta que si es que tenemos estos componentes, debemos darle tratamiento, ya sea la obesidad, ya sea la hiperglicemia, ya sea la hipertrigliceridemia o ya sea la hipertensión. Muy bien, eso es todo. Espero que les haya servido la presente revisión, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.